días. ¿Cómo están? Parece que estamos iniciando la semana, porque hemos estado afuera. Tuvimos pues la fortuna, la dicha de estar en Chiapas, en Tuxtla, el lunes, y ayer martes en Oaxaca, imagínense, y ahora con mucho gusto aquí en la capital de la República, en la Ciudad de México. Como cada 15 días se informa sobre seguridad. Entonces vamos a informar sobre la situación de seguridad en el país. Les adelanto, como los queridos telegrafistas de los pueblos que llevaban el telegrama, pero que antes de entregarlo ya daban la noticia, ¿no?, al destinatario. Aprovecho para decirles que afortunadamente vamos bien. Se va reduciendo la incidencia delictiva en el país. Esto es muy bueno porque si hay paz, si hay tranquilidad, si no hay violencia, se vive sin temores, se vive en libertad y vamos avanzando, vamos haciendo valer nuestra estrategia de atender las causas, al mismo tiempo no permitir la corrupción, la impunidad, el separar la delincuencia de la autoridad, que no se permita nunca más la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, como existió sobre todo en el sexenio de Calderón, que hubo una especie de narcoestado. Si no hay ese contubernio de delincuencia organizada, delincuencia de cuello blanco y de autoridad, si está bien pintada la raya, la frontera, se avanza mucho. Entonces, por eso y por otras acciones se ha ido avanzando. Es muy importante la atención de las causas, atender a los jóvenes, que tengan garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Es muy importante el que la gente tenga oportunidades de empleo, que los ingresos, los salarios alcancen. Es muy importante combatir la desigualdad social. Es muy importante fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Es muy importante evitar la desintegración familiar. Todo eso es la base para que con profesionalismo, con buenas corporaciones, en este caso la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, actuando de manera conjunta, con perseverancia, se logre avanzar, como se está convirtiendo en un hecho, el ir avanzando, disminuyendo la incidencia delictiva. Ahora van ustedes a constatarlo. Y vamos a seguir así, vamos avanzando muy bien. Entonces, vamos al informe de seguridad y luego el quién es quién en las mentiras de la semana. Hay muchos temas, pero pues se hace una muestra nada más para no dejar de estar aclarando, replicando. Hay algo que debemos de tener presente: el conservadurismo, los políticos corruptos que tienen el control de los medios de información. Su labor principal es manipular, no informar, manipular. Entonces, cuando alguien, ¿no?, se aferra a no querer entrar en razón, pues no hay más que llegar a la conclusión de que está manipulado. Y esa es una función de los medios, del régimen, manipular. Dice, no es que está desinformado, no, está manipulado. Y por eso hay que estar constantemente informando. No se logra mucho, porque ya hay quienes están completamente cegados, o les entra por un oído y les sale por el otro. Es sí, pero no. En las pláticas familiares, con los amigos. Oye, pero está bajando la incidencia delictiva. No, hombre, ¿no vistes lo que dijeron en Washington los del Departamento de Estado? Oye, pero no ha habido devaluación, se ha fortalecido el peso como nunca en 50 años. Eso contestan, no nos ayuda, eso nos perjudica, y todavía salen a decir, y te voy a explicar por qué. Recientemente, qué barbaridad, presidente, quiere quitar el fentanilo para usos médicos. ¿Cómo? Y empiezan las protestas y se vuelven expertos, legisladores, políticos conservadores, Claudio X González y todos los demás, intelectuales. Entonces ya ahí no hay mucho que hacer. Es como querer convencer a Pedro Ferriz, pues, o a Aguilar Camín, o Krause. Es para decirle, sigan su camino. Pero sí hay mucho joven de clases medias, incluso de la clase alta, que están con una mente abierta, como un libro o una página en blanco, que sí, con información pueden formarse con humanismo, sin clasismo, sin racismo, siendo solidarios, fraternos. No hay que olvidar que el libertador Simón Bolívar era hijo de hacendados, tenía a su maestro que lo formó y estuvo en Europa, y a pesar de su origen se convirtió en el libertador de América. Y el otro caso extraordinario, Francisco I. Madero, tu abuelo gobernador porfirista,
porfirista, toda su familia, hacendados. Él estudia, se cultiva intelectualmente en Europa, en Francia, estudia en Berkeley, California, esa universidad de mucho prestigio, y desde que regresa, desde 1904, empieza a ayudar económicamente a los magonistas para que editaran su periódico Regeneración, 1904. Y luego, en 1906, 1907, cuando las huelgas en Puebla, en Veracruz, en Tlaxcala, que no tenían trabajo porque padecían de escarmientos los obreros, él se lleva a San Pedro de las Colonias, a su hacienda, a obreros, y les da trabajo. 1907. Y ya en 1909, pues escribe ese libro que es importantísimo, La sucesión presidencial de 1910, y ya empieza a luchar por la democracia de manera directa en contra de la dictadura porfirista, un hacendado. Entonces, sí, hay que seguir informando, creando conciencia para que surjan bolívares, Maderos, y desde luego que van a surgir muchísimos Lázaro Cárdenas y dirigentes sociales en nuestro país. Pero por eso la información, que el conservadurismo, la oligarquía, hizo su labor en 36 años, en los últimos tiempos. Tomó las universidades públicas. Se entiende que las universidades privadas pues tienen que tener una orientación, pero lo lamentable es que tomaron las universidades y académicos, maestros, directivos de las universidades muy reaccionarios, muy conservadores, muy partidarios de la élite y muy contrarios al pueblo. El pueblo les es indiferente en el mejor de los casos, porque llegan hasta culpar al pueblo. Son clasistas. Pero bueno, como decía Juárez, que ayer estuvimos en Guelatá, hasta los reaccionarios, que son también mexicanos, merecen nuestro respeto. Sin embargo, pues hay que seguir con la polémica, es muy buena todo lo que está sucediendo, hasta las certificaciones de la Casa Blanca, no así, no de todo el gobierno de Estados Unidos, porque hay que diferenciar, no hay un poder monolítico en Estados Unidos, hay mucha dispersión, mucha dispersión. Entonces, el presidente Biden muy bien, muy respetuoso. Ayer estuvo de visita el secretario Kerry, es una persona de primera. Estuvieron hace poco legisladores republicanos y demócratas, también muy respetuosos de la soberanía de México. Sin embargo, en el Departamento de Estado, pues no cambian. Es una política añeja, anacrónica, de querer meterse en la vida pública de otros países. ¿Con qué derecho? Es una violación flagrante al derecho internacional. ¿Por qué tienen que intervenir? Pero además es un departamentito dentro del Departamento de Estado que protege al conservadurismo de América Latina, del Caribe y del mundo. Esa es su función. Por eso ahí van, como era antes, como fueron a buscar a Maximiliano cuando el movimiento de reforma fueron los conservadores, pues ahora a Estados Unidos, allá van todos a presentar sus quejas. Y luego, si ustedes ven el informe del departamentito, del Departamento de Estado, es un bodrio, hay que revisar el diccionario. Dicen, según expertos, se presume, se señala, no hay sustento, utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. En México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie, que no se confundan. Lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo. Si no fuese un asunto tan importante, pues causaría risa. Pero es muy buena la polémica, porque antes ellos certificaban de manera unilateral. Y ahí está Dolly Esteve, este diplomático que está involucrado en los ilícitos del Rápido y Furioso, Sarucán, y Carmen Aristegui, y otros internacionalistas, conservadores y defensores del departamentito, del Departamento de Estado. Ahí andan, ya lo dijeron en Washington. Pero además ya salió publicado en el New York Times y en el Washington Post. Ya esto cambió, y qué bueno que hay esta polémica. Ojalá y la continuemos, porque se va a ayudar mucho al gobierno de Estados Unidos para que no se les vea como antes. ¿Por qué en algunos países no los ven con buenos ojos? Por esa actitud. Y no es de todos los políticos estadounidenses, es un grupo, y mucho menos del pueblo estadounidense. Pero por eso es muy bueno. Hay una encuesta que estaba yo viendo, puede ser que hoy Elizabeth la plantee, de cómo la gente en Estados Unidos cree de que
el fentanilo que llega a Estados Unidos lo llevan los migrantes. Volvemos a lo mismo, la palabra clave, manipulación. Por eso pues se requiere renovar la vida pública y no dejar de renovar los medios de información, que es clave. Porque creer eso, que los migrantes son los que llevan el fentanilo, o que aquí se fabrica el fentanilo, o que todo el fentanilo que se consume en Estados Unidos llega de México, cuando llega fentanilo de Asia a Canadá y a Estados Unidos, o que son los carteles de México los que introducen y distribuyen el fentanilo. Se ha demostrado, ahí lo va a decir creo Elizabeth, 80-85% de los detenidos por el delito de fentanilo en Estados Unidos son estadounidenses. Entonces necesitamos informar. No hablo de orientar, mucho menos de editorializar o concientizar, no, informar nada más, para que cada quien actúe con criterio y libertad. Pero ya nos pasamos. Ya vámonos al informe de seguridad. Muy buenos días. Con permiso, señor presidente, vamos a dar el informe del 7 al 21 de marzo. Los elementos desplegados para todas estas operaciones son 251.354 elementos de las fuerzas federales. El 75% es el que anda operando y el 25% es el apoyo logístico. Y estos son todos vehículos, buques, aeronaves, etcétera, que se utilizan para todo esto. La que sigue, por favor. De estas 8 acciones, vamos a ir viendo una por una. Hay 36.153 elementos desplegados para llevar a cabo estas acciones. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al mantenimiento del Estado de Derecho por parte de esta institución, en el mar se realizaron en este periodo 340 operaciones, en la tierra 240 y en el aire 520 operaciones, en total 1.100 con 15.100 elementos desplegados. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la protección marítima y portuaria, la seguridad en los puertos, son 117 terminales marítimas y portuarias en el país, 20 son vigiladas por la unidad de protección marítima y portuaria que hay en cada puerto y 97 por los mandos navales. Lo que se llevó a cabo en este periodo fueron patrullajes a pie 2.800 kilómetros, en vehículos 10.800 kilómetros, embarcaciones menores 1.150 millas náuticas, y las inspecciones que se llevaron a vehículos 100.300, personas 240.000, contenedores 22.400, embarcaciones 340, inspección con drones submarinos 16. Con esta inspección a los drones submarinos se aseguró un paquete, 36 paquetes con cocaína en el recinto portuario de Veracruz, personal desplegado 3.100 elementos. La que sigue, por favor. Esto es lo que les comentaba. En Veracruz, en este buque, antes de que arribaran, siempre se les pasa una inspección a los cascos con drones submarinos. Bueno, y se detectaron esta cocaína que venía ahí y fue asegurada. La que sigue, por favor. En aduanas marítimas e interiores tenemos 320 elementos. Los vamos a ir incrementando poco a poco. Personal civil, 1.988. En total, 2.308 elementos en las aduanas marítimas y 2 en el interior, aquí en la Ciudad de México y la que conocemos como PANTAC. La recaudación en febrero del 22 a febrero del 23 tuvo un aumento del 16%. Igualmente, en una comparación semestral de recaudación aduanera a cargo de esta institución, enero y febrero del 22, enero y febrero del 23 hubo un aumento del 40%. La recaudación total de aduanas en el país de enero a febrero fue de 177.719 millones de pesos, de los cuales a cargo de Semar es un 59%. La que sigue, por favor. En lo que es en el aeropuerto de la Ciudad de México, que hay 1.500 personas ahí desplegadas. Las acciones que se llevaron a cabo en este periodo: apoyo a la seguridad, 2.700 acciones, atenciones médicas 115, apoyo a usuarios 1.300, pasajeros no admitidos 800, pasajeros puestos a disposición 10, inspecciones a maletas y bodegas 1.220 y nuevamente tenemos que no se ha reportado ningún robo de maleta ni extravío de alguna maleta. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a eventos relevantes de aseguramientos de armas y drogas, en Cajeme, Sonora se llevó a cabo todos estos decomisos: armas cortas, armas largas, cartuchos, vehículos. Igualmente en Tihuatlán, Veracruz, lo mismo. En Salina Cruz también se llevaron a cabo, hubo 3 detenidos. La que sigue, por favor. En Colima, 7 detenidos, todo este armamento. En Coyuca de Benítez también armas. En Coyuca de Benítez y Buenavista de Cuellar, 12 detenidos y todas estas armas. En total, detenidos 22, armas 16, cargadores 50, cartuchos 1.294, granadas 3, vehículos 9. En marihuana fueron 5.96 kilogramos y drogas de otro tipo de droga, 2.284 kilogramos. Personas liberadas 3. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a uso de inteligencia naval, en la Ciudad
en Ciudad Guzmán, personal de esta institución ubicó un contenedor tipo caja con 2 vehículos con blindaje artesanal tipo militar. Aquí se pueden ver cómo estaban dentro de esas cajas y fueron decomisados. La que sigue, por favor. Igualmente, con el uso de inteligencia en Villa de Álvarez, Colima, se detuvo junto con la Policía del Estado y la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República, se detuvieron a 4 personas pertenecientes al Cártel Independiente de Colima. Estos 2 elementos que estaban relacionados con los homicidios de 2 policías estatales y un menor. Igualmente, en Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, se catearon 4 domicilios, se detuvieron a 4 personas por el delito de delincuencia organizada en el desfalco de lo que se conoce como Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a erradicaciones, en lo que se refiere a amapola, llevamos en este periodo del 7 al 21 11 plantíos de amapola, en total del año 68, 8.8 millones aproximadamente de plantas, 105,000 metros cuadrados es el área que corresponde a este periodo. Igualmente de marihuana, 21 plantíos, 887,000 plantas aproximadamente y 54,000 metros cuadrados. En el 2023 se han encontrado 13 caderos de marihuana con 1,650 kilogramos, el personal empleado 2,900. La que sigue. También con el uso de inteligencia en Tijuana, personal de esta institución con la Fiscalía General del Estado se hicieron un cateo a 2 domicilios, se detuvieron a 5 personas por delitos contra la salud y esto fue lo que se aseguró: metanfetaminas, fentanilo, estas fueron las dosis, y detenidos 5 elementos. La que sigue, por favor. Y en lo que se refiere a búsqueda y rescate, salvaguarda de la vida humana en la mar, esta Secretaría cuenta con 33 estaciones navales de búsqueda y rescate, 22 en el Océano Pacífico, 11 en el Golfo de México, igualmente un equipo de búsqueda y rescate urbano aquí en la Ciudad de México que se despliega a cualquier parte del país cuando sea necesario. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas cuenta con un Centro Nacional de Búsqueda y Rescate, 4 centros regionales y 19 subcentros, 2,900 elementos desplegados en estas operaciones. Se llevaron a cabo 40 operaciones, 36 rescates diversos, 2 evacuaciones médicas y tenemos aquí 2,800 personas para hacer todo este trabajo. La que sigue. En lo que se refiere a la seguridad del ferrocarril interoceánico, se sigue dando la seguridad a todos los 3 tramos que se están rehabilitando. Tenemos 1,900 elementos, 17 bases de operaciones y 3 estaciones navales avanzadas para darle la seguridad a todo el corredor interoceánico. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a Operación Sargazo, estamos hablando que estamos trabajando en todos estos municipios. Tenemos 11 sargaceras, 4 barredores y tractores, bandas recolectoras 8, 11 embarcaciones menores. El total acumulado de lo que va del año, 1,968 toneladas que se han recolectado. La que sigue, por favor. Y por último, el plan de atención de COVID, el plan DN3 del Ejército, plan Guardia Nacional y plan Marina, donde hay 8,533 elementos desplegados. Se atendieron en 117 pacientes en instalaciones tanto del Ejército como de la Secretaría de Marina. Igualmente, vacunas contra el COVID, se aplicaron 13,109 vacunas. Le cedo la palabra al general. Con su permiso, señor presidente, continuamos con el informe. Adelante, por favor. Este informe, en esta quincena, este es el informe quincenal del 7 al 21, se emplearon 166,639 elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina, todos cumpliendo misiones para beneficio de la seguridad del Estado mexicano. Aquí tenemos las tareas: Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el fortalecimiento de aduanas, la vigilancia del espacio aéreo, el plan de migración frontera norte-sur, las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, lo que seguimos todavía en la atención de la pandemia COVID, apoyando en algunas áreas, la atención de desastre, la seguridad de instalaciones estratégicas, la erradicación de plantíos ilícitos, las operaciones de búsqueda y rescate y el plan integral de seguridad del Tren Maya. Adelante, por favor. Aquí vamos a ver el despliegue de la Guardia Nacional. Aquí tenemos los puntos grises, son la ubicación de la Guardia Nacional. Esta es la presencia de la Guardia Nacional. De esos 106,155 elementos están en estos puntos distribuidos. El despliegue de la Guardia Nacional complementa también, o más bien las Fuerzas Armadas complementan el despliegue que tiene la Guardia Nacional en todo el territorio. Y ahorita vamos a ver cómo se complementa. Aquí el Ejército con 97,000 elementos, es los círculos en verde, cómo van teniendo este cubrimiento. La que sigue, por favor, está la Armada, cómo también se va integrando a todo el despliegue que se tiene. Adelante. Y la Fuerza Aérea con sus medios aéreos, cómo puede tener un cubrimiento en el territorio nacional para la vigilancia del espacio aéreo y el apoyo a todas las fuerzas de tierra cuando se necesita. Adelante, por favor. Aquí lo que tenemos de efectivos en la Guardia actualmente, 128,233, y el proyecto para el 2024 es
es 157.971 elementos. Tenemos considerados 869 organismos dentro de la Guardia, 754 ya están en funciones, 115 están en desarrollo. Se van a complementar con los efectivos, los más de 29,000 elementos que nos faltan para poder llegar al número que está considerado para el 2024, los 157.971 elementos. Adelante, por favor. Entre el 19 y el 22, ¿qué se ha hecho en cuanto a instalaciones? 657 son en total, o serán en total. Son 100 espacios que se cedieron del Ejército a la Guardia, 274 compañías ya están terminadas, 84 están en proceso de construcción, que son del proyecto del 2022, 7 coordinaciones estatales también en construcción, 17 coordinaciones de batallón, 5 unidades habitacionales. Para el 23, esto es lo que se está desarrollando, 136 compañías, 6 coordinaciones estatales, 23 de batallón y 5 unidades habitacionales. Adelante, por favor. También en cuanto a apoyos en este periodo, en estos 15 días de operaciones, la Guardia Nacional continuó con el apoyo a la Secretaría del Bienestar con 933 apoyos, a los reclusorios para el traslado de 33 internos, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con el movimiento de 23,726 toneladas, más bien la seguridad durante el movimiento, y al metro se siguen dando la seguridad a las 190 estaciones, las 12 líneas del metro. Adelante. Este es los resultados del Estado mexicano, los resultados de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en las actividades de seguridad pública. Aquí tenemos la participación de la Guardia, que ya lo mostré en el mapa. Aquí está el 42% de la fuerza. Aquí, la fuerza operativa desplegada son 251.354. De estos, el 42% es de la Guardia Nacional. Es la fuerza que tiene mayor presencia en el territorio. De ahí el 40% es del Ejército, el 18% del Ejército y Fuerza Aérea y el 18% de Marina. Y los resultados también, la Guardia Nacional ha tenido día con día una mayor participación, tiene mayor cubrimiento en el espacio del territorio nacional, tiene mayor participación, mayor número de operaciones en el ámbito de la seguridad pública, garantizando la seguridad de las personas, entonces va incrementando sus resultados. Adelante, por favor. Durante estos 15 días se hizo la detención de 381 personas. 7 de ellos son detenciones relevantes que se realizaron con inteligencia. El 9 de marzo en Chihuahua, a uno más de los que atacaron a la familia Lanford Miller en Bavispe, se hizo la detención de Martín Alberto. El 9 de marzo en Reynosa, a un miembro de un jefe operativo de la fracción Metros, junto con otras 3 personas, que estos pertenecen al cártel del Golfo. Adelante, por favor. El día 11 de marzo en Culiacán, Sinaloa, también se detuvo a un operador financiero del cártel del Pacífico. Este mismo detenido era quien se encargaba en el área de Tijuana de establecer talleres para la confección de drogas sintéticas y también generador de violencia en el área de Badiraguato, Sinaloa. El día 16 en Tlaxcala se detuvo una persona, jefe de una célula de la organización Sangre Nueva Z, dedicada a la sustracción de gas, sustracción ilegal de gas LP en Puebla. Adelante, por favor. De esos 381 detenidos, estos son los más relevantes. El 8 de marzo en Matamoros, Tamaulipas, del cártel del Golfo, 5 personas. El 9 de marzo en Reynosa, del cártel Jalisco Nueva Generación, 5 personas. En Uruapan, el día 10 hubo dos operaciones coordinadas con la Guardia Nacional y apoyo del Ejército y de las autoridades estatales de Michoacán, y se logró la detención en uno de 8 personas del cártel Jalisco Nueva Generación y en el otro de 7 personas también de ese mismo cártel. Adelante, por favor. El día 13 en Irapuato, 8 personas del cártel Jalisco Nueva Generación. El día 15 en Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, hubo 5 personas de un cártel independiente. Aquí hubo dos personas extranjeras. El día 16 en Celaya, Guanajuato, 8 personas del cártel Santa Rosa de Lima. El día 17 en Santa María del Oro, Jalisco, 8 personas del cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí hay 3 personas de nacionalidad guatemalteca. Adelante, por favor. El día 19 en Pinos y Villa Hidalgo,
Hidalgo, Zacatecas, 8 detenidos son del Cártel Jalisco Nueva Generación. De estos relevantes son 62 detenidos, son 72 armas aseguradas, más de 3,000 cartuchos y 19 vehículos. Adelante, por favor. Estos son los resultados de esos 15 días de todas las fuerzas de seguridad. Se aseguraron 307 armas, 1,222 cargadores, más de 43,000 cartuchos, 33 granadas, 348 vehículos, 4 embarcaciones, 381 detenidos, 668 kilogramos de marihuana, 4,126 kilogramos de metanfetaminas, 146 de cocaína, 1 de heroína, 384.3 kilogramos de fentanilo. Aquí de este fentanilo tendrían la posibilidad la delincuencia organizada de ser 384 millones de dosis que podrían haber salido al mercado. 33 inmuebles, 1.3 millones de pesos y 382,041 dólares americanos. Los porcentajes de estos aseguramientos, el 33 fue en flagrancia delictiva, el otro 33 la coordinación interinstitucional y el resto 34% productos de inteligencia. Adelante, por favor. En cuanto a metanfetaminas, en estos 15 días 4.1 millones de dosis, 4,126 kilogramos, 377 de fentanilo, que serían 377 millones de dosis. Los estados donde se aseguró la mayor cantidad de metanfetaminas: Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Baja California Sur y Durango. Y el fentanilo: Sonora, Baja California, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua. Adelante, por favor. Aquí tenemos los aseguramientos: metanfetaminas, 4,126 kilogramos, fentanilo, 377, como ya cité, heroína, 1 kilogramo. Adelante. Marihuana, 642, cocaína, 110. Adelante. En cuanto a los cultivos de hoja de coca, en estos 15 días se detectaron, se localizaron y se destruyeron 9 plantíos de coca en 40,133 metros cuadrados. Ya llevamos 117 plantíos y 34 almácigos en la administración. Adelante. En lo de erradicación, 1,065 hectáreas de amapola en el periodo, de marihuana, 123 hectáreas. Se emplean o se desplegaron 3,104 elementos en esta actividad. Adelante, por favor. En cuanto a los aseguramientos de armamento y municiones, hubo 127 eventos en los que se aseguraron armas, más de 43,000 cartuchos, 307 armas de fuego. De estas, 237 la fabricación es de origen de estadounidense y 70 de otros países. Ahí está el porcentaje: 77 estadounidenses, 23% de otros países. De estas, 307. Adelante. En cuanto a laboratorios, 24 laboratorios en el periodo, con todos los metanfetaminas ya producidas en los laboratorios, más los químicos que se aseguraron y que pudieron haberse convertido en metanfetaminas, podrían haber producido la delincuencia 113 toneladas de metanfetaminas. Ese es un estimado que se sacó. Adelante, por favor. En las aduanas también se obtuvieron en estos 15 días resultados de 27 detenidos en cheques, 150,541 dólares, 62 vehículos. Aquí vamos a ver adelante tres relevantes de estos cheques, 13 armas de fuego, más de 2,000 cartuchos, 27 cargadores. Adelante, por favor. Aquí vamos a ver los relevantes. Son 3 relevantes, el 11 y el 14, por parte de la Guardia Nacional, ahí en Toluca, al inspeccionar o hacer inspección en plataformas de importación, ahí en el aeropuerto, detectaron el día 11 4 cheques por 48,685 dólares y el día 14 6 cheques por 15,833. Y en Nuevo Laredo también la Guardia Nacional el día 21 detectó en una revisión a un vehículo que estaba transitando ahí en el puente Juárez Lincoln 6 cheques por 71,622 dólares. Este es el total de estos 3 eventos, 136,141 dólares. Adelante, por favor. En cuanto al combate al mercado ilícito de combustibles, continuamos con 3,745 elementos desplegados a través de los 12 ductos prioritarios que se tienen en el territorio nacional, y se ubicaron 64 tomas clandestinas que fueron canceladas. Se recuperaron 772,780 litros de combustible y se detuvieron a 14 personas y 31 vehículos asegurados. Y en el plan de transporte de apoyo a Pemex se trasladaron 66 millones de litros de combustible. Dentro de esta estrategia para evitar el robo de hidrocarburos, fueron 19 eventos en estos 15 días que contempla el informe. 4 de ellos fueron relevantes. El día 7 en Coatepec de Hinojosa, 3,780 litros de hidrocarburos
hidrocarburo recuperado. El día 11 en Otumba, Estado de México, 3,000 litros de hidrocarburo. El día 13 en Torreón, Coahuila, 567,500 litros de hidrocarburo. Ahí también se aseguraron 8 autotanques, 2 tractocamiones y 3 personas detenidas. Adelante, el siguiente, el cuarto, es el día 15 en Torreón, Coahuila, también 148,500 litros de hidrocarburo, 3 tractocamiones, 12 autotanques y 11 personas detenidas. Adelante, por favor. En cuanto a la Fuerza de Tarea Conjunta, que esta es la fuerza que se constituye aquí de manera central en la Ciudad de México, con personal del Ejército y de la Guardia Nacional, 1,750 elementos para poder apoyar a las áreas donde se encuentre alguna situación que requieran mayores efectivos para poder continuar. En esta 15 días recibieron el apoyo los estados de Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, Estado de México, Chihuahua y Baja California. 6 estados. Adelante, por favor. Finalmente, en el plan DN3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, en apoyo a desastres, se presentaron 81 eventos en este periodo, 7,579 elementos participaron, en 35 incendios forestales, 16 urbanos, 25 lluvias y vientos fuertes, 4 explosiones y un accidente vehicular. También mencionar que se está participando en los tianguis del bienestar con labor social hacia la población en los 7 municipios que ahorita los tianguis de bienestar atiende municipios de Oaxaca, y ahí se está haciendo esta labor social, y también la estimulación de lluvias en Baja California con un avión Kiner que se hace el bombardeo de nubes con yoduro de plata para producir la lluvia. Continuamos con el informe. Le cedo la palabra al subsecretario de Seguridad. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a dar el avance de cero impunidad en esta ocasión del 8 al 21 de marzo. Adelante son las instancias federales, estatales que participan, y en esta ocasión tenemos un caso en donde participa la Policía Municipal de Tlalnepantla. Adelante. En el Registro Nacional de Detenidos tenemos 18,030 detenidos y 17,692 presentados ante el Ministerio Público. Adelante. Dentro de los casos relevantes que tenemos, la detención de 14 generadores de violencia en Guanajuato. Aquí se logró, como mencionó, 14 personas fueron detenidas, presuntas generadores de violencia. Están relacionadas con diversos actos delictivos en los últimos días. De los detenidos hay uno de la nacionalidad hondureña. Fueron 6 detenidos en Juventino Rosas. Ellos están vinculados a la desaparición de 6 mujeres el pasado 7 de marzo en Celaya, Guanajuato. En Irapuato fueron detenidos 8 personas vinculados a la desaparición y homicidio del empresario Yair Edgar. Esto sucedido el 12 de marzo en Irapuato. Adelante. Otro caso relevante es la detención de la presunta homicida de Norma Lisbeth, una estudiante de secundaria en Teotihuacán, Estado de México. Se le acusa de homicidio calificado. Sucedió el día 21 de febrero en la escuela secundaria anexa a la Normal de Teotihuacán, donde Azara Ailín, la detenida, y Norma Lisbeth, la muchacha que falleció, sostuvieron una riña en la cual, que se aprecia, Norma Lisbeth recibe algunos golpes que posteriormente le ocasionan la muerte. Adelante. Este caso ya lo mencionó mi secretario, es el detenido Martín Alberto N., vinculado a el grupo que participó en la agresión de la familia Langford Miller en Bavispe el 4 de noviembre del 2019. Ya por este caso se llevan detenidas a 32 personas. Adelante. Otro caso son los detenidos, en este caso 5 detenidos, por el delito de homicidio cometido en agravio de la titular de la unidad especializada en antisecuestros en el estado de Colima, sucedido el 11 de enero del 2023. Aquí una de las armas aseguradas a los detenidos se comprobó que fue utilizada para privar de la vida a la víctima. Adelante. También tenemos en el caso Matamoros, donde perdió la vida una mujer mexicana y fueron secuestrados 4 ciudadanos norteamericanos, aunque posteriormente también fueron privados de la vida 2. Hay 5 detenidos vinculados a proceso por los delitos de secuestro agravado y homicidio doloso, así como uno más por secuestro agravado. Adelante. Tenemos 4 detenidos y vinculados a proceso por el caso de meningitis en el estado de Durango. Ya contaban con orden de aprehensión por los delitos de homicidio y lesiones. Ellos son los administradores de dos de los hospitales donde se originó este hongo en noviembre del 2022. Son presuntos responsables de 73 casos de meningitis en el estado de Durango. 32 personas perdieron la vida y 41 lesiones. Hasta el momento ya suman 8 las personas detenidas por este caso. Adelante. También tenemos detenidos por el caso del desfalco a Segalmex. 4 personas contaban con orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Ya se llevan 9 personas detenidas por este caso. Adelante. Esta es la detención de un presunto asaltante aquí en la avenida Conscripto de la Ciudad de México. Se trata de Oberlín Iván, presunto responsable del asalto a un automovilista en la avenida Conscripto. Un
un automovilista que iba en la parte posterior de este vehículo, grabó el momento en que estaba produciéndose el asalto, y esto fue gracias a ello que se logró la detención de esta persona. Adelante. Tenemos la vinculación a proceso de un presunto violador de menor de edad en un colegio de la Ciudad de México. Se trata de Javier N. Era profesor de música en el colegio particular Carmel, en la alcaldía de Coyoacán, acusado del delito de violación en agravio de un menor de edad. Los hechos sucedieron entre octubre del 2020 y enero del 2023. Él fue detenido en Acapulco y trasladado a la Ciudad de México. Adelante. Este otro caso también de Ricardo N., alias El Monstruo, detenido por presuntos abusos sexuales en un jardín de niños en Tultitlán. El jardín de niños es el Carlos Pellicer. Contaba con órdenes de aprehensión por abuso sexual de un menor de edad. El detenido realizaba tocamientos a niñas y niños dentro del baño y ocultaba su identidad bajo una máscara. Por eso se le conocía como el monstruo del baño. Así lo conocían en la escuela. Adelante. También tenemos la detención del director de Seguridad Pública de Coatepec, Harinas, por abuso sexual. Es Marco Antonio N., detenido por el delito de abuso sexual cometido en agravio de una mujer. Los hechos ocurrieron el 9 de noviembre del 2022 en la comandancia municipal de Coatepec, Harinas, lugar donde el acusado habría abusado sexualmente de la víctima. Adelante. Tenemos la detención de presuntos feminicidas en la ciudad de Chihuahua. Son 6 personas acusados de feminicidio en agravio de Joana Alejandra. Esto ocurrido el 6 de noviembre en la colonia El Mezquital, en Ciudad Juárez. Le privaron de la vida a Joana Alejandra mediante heridas punzocortantes en el tórax. Adelante. Otros detenidos por feminicidio de un menor de edad en Naucalpan. Se trata de Edgar Iván N. y Armando N. por el delito de feminicidio en agravio de una menor de edad. Esto en Atizapán de Zaragoza. Apenas el 28 de febrero de 2023. Durante los detenidos abusaron agredieron física y sexualmente y privaron de la vida a la menor de edad por asfixia. Adelante. El caso de los detenidos de 9 personas en el municipio de Netzahualcoyotl y Chimalhuacán por el delito de homicidio cometido en agravio de 8 personas. Esto fue en un evento en un jardín de fiestas en Chimalhuacán el 22 de enero del 2023. Adelante. El homicidio calificado en Tlalnepantla. Aquí es donde participó incluso la policía municipal para detener a Rogelio N., alias el Roy, por el delito de homicidio calificado en agravio de una persona de nombre Javier. Adelante. También tenemos la detención por homicidio de un agente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se trata de Rubén Máximo, alias el Max. Él lo detuvieron en Salvatierra, Guanajuato, por el homicidio calificado en contra de Álvaro Yair, que era un agente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Los hechos ocurrieron en febrero del 2023, cuando Rubén Máximo había sido detenido por robo y mientras era trasladado al Ministerio Público, sacó un arma de fuego para dispararle a su víctima, quien perdió la vida. Adelante. Ahora tenemos las sentencias en ese periodo. En este caso, la Fiscalía del Estado de México logró una sentencia condenatoria de 70 años contra Julio César N. por feminicidio cometido en agravio de su pareja Mariana Lima. Lo importante aquí es que en un principio la Fiscalía negó el ejercicio de acción penal, pues consideraba que se había tratado de un suicidio. Sin embargo, una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, este caso fue reabierto y reclasificado como feminicidio e investigado bajo la perspectiva de género, logrando la detención, vinculación a proceso y la condena de 70 años de ese feminicida. Adelante. Tenemos el caso de una sentencia de 32 años a Raúl N. Por el delito de homicidio calificado en agravio de Julio César Galindo Pérez, que era el presidente municipal de Coparmex en San Luis Potosí. Adelante. Otra sentencia, esta de 50 años, contra Luis Enrique N. por el delito de homicidio calificado en agravio de Aquiles N. y otro en homicidio calificado en grado de tentativa contra Natanael N. Esto en 2020 en Cancún, Quintana Roo. La suma de las dos penas da un total de 83 años y 8 meses. Sin embargo, en Quintana Roo, por este delito la pena máxima no puede exceder de 50 años. Fue la pena que se le impuso al sentenciado. Adelante. Tenemos este caso de una sentencia de 465 años contra José María N., alias El Gordo, por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de 31 migrantes. Esto en Tamaulipas, donde fueron localizadas las víctimas que solicitaban auxilio. Aquí el juez dictaminó 15 años de prisión por cada una de las víctimas, lo que hace 465 años de prisión. Adelante. Tenemos la sentencia de 120 años contra Alan Roel N. por haber secuestrado y privado de la vida a una víctima con estas iniciales, esto en Pánico, Veracruz. Esta persona, además de privar de la vida y de la libertad y la vida a la víctima, posteriormente exigía dinero por su liberación. Adelante. Tenemos tres secuestradores en Puebla, uno por 59 años, Aarón N., y dos por 57 años cada uno, Eduardo N. y Gerardo N., estos por secuestro express, robo de vehículo automotor y mercancía, y homicidio en grado de tentativa, y otros en agravio de autotransportistas. Estos hechos ocurrieron en la carretera federal de Otihuacán a Huehuapan de León, en el que los sentenciados despojaron de un vehículo a las víctimas. En
ese vehículo se transportaban 250 cajas de solución para diálisis. Adelante. Bueno, en total en este periodo, bueno, del 7 al 21 de marzo tenemos los feminicidios resueltos, son 35 detenidos en estos estados y sentenciados por feminicidio 20 también en estos estados. Adelante. En cuanto a asesinatos de periodistas, continuamos con las mismas estadísticas de la vez pasada. Me permito ceder la palabra a la Secretaria de Seguridad Pública. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todos. Con todas las operaciones anteriores en materia de seguridad, los operativos, las labores de inteligencia, a continuación presentamos los resultados en índices delictivos de cómo va bajando la incidencia. Adelante, por favor. Este es el informe correspondiente al mes de febrero. Hasta el mes de febrero hubo una reducción del 29.9% comparado con el inicio de la administración. Aquí se ve muy claramente cómo los delitos del Fuero Federal han venido a la baja. Adelante. Aquí están en la mayoría a la baja, salvo los delitos con arma de fuego y explosivos, que por las detenciones han sido al alza. Adelante. El homicidio doloso. Desde el inicio de la administración hasta hoy, el comparativo del homicidio doloso es una disminución de 21.1%. Ese es el número de homicidios dolosos de que se refieren hasta el mes de febrero. Adelante. También aquí está el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, en donde están los comparativos del promedio diario de enero-febrero y los homicidios promedios diarios que se llevaron a cabo en estos años, con respecto al 22, al año 21, al año 20 y al año 2019, y cómo se ha ido a la baja en este promedio diario. Adelante. También está el comparativo de homicidios en las pasadas administraciones y cómo ha ido a la baja. Como se ve que en el periodo de Calderón teníamos un incremento de 192% de todo su periodo, y también en la época del presidente Peña, como fue a la alza, y como ahora ya estamos a la baja con un promedio de 11.6%, ya contando el mes de febrero. Adelante. Aquí son 6 entidades las que concentran el 48% de las víctimas de homicidios dolosos. Son Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. En estos 6 estados es el 48% de los homicidios dolosos. Adelante. Ahora por estados, aquí vemos la gráfica en el estado de Guanajuato mes a mes. Adelante. Aquí está el Estado de México, en donde se mantienen el número de homicidios. Adelante. En Baja California, cómo se ve que ha ido mes a mes a la baja, siendo de los números más bajos desde que se lleva un historial en esta entidad. Adelante. En el estado de Chihuahua, los 2 últimos meses hubo un incremento. Adelante. Y en el estado de Jalisco, aquí también se mantiene la tendencia a la baja. Adelante. El estado de Michoacán, presidente, como lo hemos visto en el gabinete, ya son 11 meses, casi un año, en donde claramente se ha visto el descenso en los homicidios dolosos en esta entidad, lo cual constituye una clara tendencia. Adelante. Los homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios tiene una disminución de 8%, en donde 34 municipios registraron una disminución y en 15 municipios un incremento. Adelante. Aquí estamos también con las cifras de los delitos del fuero común, donde se ve claramente también que en la mayoría tenemos resultados hacia la baja. Adelante. En el robo total, en el robo de todos los que vienen, los tipos de robo, aquí vienen, tenemos una disminución de 27.3% en comparación siempre en todos los delitos con diciembre de 2018. También en el robo de vehículo automotor es lo más interesante. Este es el mínimo histórico desde que se lleva todo el tiempo las mediciones, 46.7% respecto del diciembre de 2018, porque es importantísima esta cifra, porque claramente va a la baja, pero además ya se logró cualquier récord anterior ir hacia la baja en el robo de vehículos con la participación de todas las autoridades. Adelante. El feminicidio también tenemos una baja del 25.7% desde diciembre de 2018. Adelante. En el caso del secuestro también, aquí hay que decir que ese es un conteo que se lleva por víctimas, y en el mes de febrero en un solo secuestro se tuvieron 32 víctimas de este delito que eran migrantes, y por lo tanto se incrementa ese delito. Adelante. Estos son los detenidos, las bandas desarticuladas y también las víctimas liberadas en lo que va de este seguimiento de este delito. Adelante. El delito de extorsión tuvo un incremento de 12.1% más víctimas. Adelante. Aquí hay algunos avances que se hacen en las mesas de paz.
pruebas, trabajando con las escuelas, trabajando en los temas de las visitas a los giros negros, también a los centros de rehabilitación de adicciones y trabajando en las escuelas de educación media superior. Adelante. El robo de hidrocarburos también ha venido a la baja y se tiene un ahorro estimado del 1 de diciembre de 2018 al 28 de febrero de 2023 de 255.953 millones, lo que representa también pues que se ha bajado un 92.6% el robo de hidrocarburos en nuestro país desde el mes de diciembre de 2018. Adelante. Y en el tema de la prevención a la toma de casetas de 2020 al 9 de marzo de 2023 se tiene un ahorro de 45.679 millones de pesos gracias a los operativos en el tema caseta segura. Adelante. La regularización de vehículos de procedencia extranjera que se inició el 19 de marzo de 2022, exactamente tenemos un año y los resultados son 1.319.438 vehículos regularizados que están emplacados y cuyos recursos obtenidos para pavimentación son 3.298.595.000 pesos. En los 14 estados, ese es los recursos obtenidos en donde está este programa. Hay que decir que el programa continuará hasta el 31 de marzo próximo y también subrayar que los recursos obtenidos son para pavimentación, para tapar baches por instrucción del señor presidente. Adelante. Solamente un segundo para invitar a la población a acercarse a el Servicio de Protección Federal porque hay vacantes para ocupar como guardias de este servicio. Aquí están los informes para aquellos que quieran pertenecer a este cuerpo que cuida todas las cuestiones sobre edificios, instalaciones del gobierno federal. Aquí vienen las prestaciones y también los requisitos. Y solamente un minuto para presentar el avance del Tianguis de Bienestar. Y seguimos trabajando en coordinación con todos los demás, en coordinación con todas los demás gobiernos estatal y municipal. Adelante, por favor. Con el fin de mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos, el gobierno federal continúa sus esfuerzos para avanzar en la cuarta transformación del país y a través del Tianguis del Bienestar sigue entregando los bienes incautados o decomisados a la población que más lo necesita. En 2023, esta acción presidencial continúa su operación en la zona de la Mixteca de Oaxaca con el objetivo de atender a 78 municipios de esta región y a 11 más de la Sierra Norte. Desde que iniciamos, en agosto de 2021, se han entregado más de 8 millones de bienes a 305.529 familias de 142 municipios de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Esto no sería posible sin el apoyo compartido de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Servicio de Administración Tributaria. Señor presidente, con su permiso, buenos días a todas, a todos. Hoy es 22 de marzo, esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y vamos a comenzar. Una vez más, periodistas y figuras de la oposición acusan sin tener razón. Como parte del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, el gobierno federal, en colaboración con el de la Ciudad de México, promueve la cultura y crea circuitos con la variedad de complejos que hay en el sitio. Trabaja en la rehabilitación del medio ambiente, reforestando, rescatando el agua del bosque de Chapultepec, además de conectar las 4 zonas que comprende el más grande bosque urbano en el mundo. 12 kilómetros de manantial a manantial. En el plan de rehabilitación le tocó el turno a la histórica Puerta de los Leones para ser restaurada y pintada. La oposición vio otra cosa y criticó por ignorancia los trabajos. Primero se lijó la pintura vieja y se aplicó primer para proteger el metal. El acabado se le dio con el verde tradicional de las rejas de Chapultepec. Sin embargo, cuando se le aplicó una capa protectora de primer, cuyo color es óxido oscuro, Salvador García Soto, Guadalupe Madrigal, Jesús Martín Mendoza y Luis Rocha diseminaron la mentira de que la Puerta de los Leones estaba siendo pintada de color vino tinto, color oficial, lo cual resultó
falso, pero generó una fuerte polémica en las redes sociales. Salvador García Soto, columnista del periódico El Universal, reclamó en un tuit, escuche, la izquierda que tanto criticaba el uso de colores oficiales y la partidización del mobiliario público, hoy se descara y pinta de guinda la reja del bosque de Chapultepec, que por décadas ha sido de color verde. Y aún así, ¿dicen que no son iguales? Respondemos, sí, no somos iguales. Mostrando esta foto que vemos en pantalla de la reja color óxido. Otro usuario, Luis Rocha, se preguntó, ¿qué hizo desaparecer el clásico color verde de la reja? Sin embargo, pues no se quedó en la red social Twitter y por todos lados las redes sociales. Otros medios de comunicación diseminaron la mentira, tales como Publímetro, Contrarréplica, Diario de Confianza, La Verdad Noticias, Tribuna, Diario de México, entre otros. Así actúa la oposición. Líderes de opinión y medios de comunicación con el afán de desacreditar a este gobierno. No verifican ni investigan. Son capaces de mentir por todo. Como cuando dijeron, ¿se acuerdan?, que las vías del tren se habían comprado oxidadas, las vías del Tren Maya, lo cual resultó un chiste producto de la ignorancia, pero no les importa hacer el ridículo. Vamos con la siguiente. La prensa conservadora se vuelve experto en el uso del fentanilo. El pasado 15 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se conformará un grupo de expertos para estudiar la posibilidad de sustituir el fentanilo, que según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, por sus siglas en inglés, es un opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína y hasta 100 veces más fuerte que la morfina, utilizado como analgésico y para el tratamiento del dolor intenso. En la última década, ha crecido el uso de fentanilo fabricado ilícitamente y que es combinado con otras sustancias como la cocaína, heroína o metanfetaminas, lo cual es muy peligroso porque puede causar sobredosis y la muerte. Las muertes por sobredosis de opioides en Estados Unidos en 2021, según esta misma organización, CDC, superaron las 100,000 personas. Se estima que este año, el año 2022, murieron 106,000 personas por sobredosis de opioides. Estas muertes superan las producidas por armas y accidentes automovilísticos. Así de grave es la situación en Estados Unidos. Pero esa epidemia de fentanilo, como llaman algunos expertos en Estados Unidos, fue provocada por una empresa farmacéutica que engañó al público con consentimiento de la FDA de ese país, es decir, con autorización del gobierno estadounidense. La combinación del fentanilo que llega de Asia con otras drogas como la cocaína y las metanfetaminas y la heroína. Pero en estas últimas semanas, políticos de Estados Unidos, republicanos y también demócratas, usan el tema del fentanilo con motivos electorales y culpan a México de sus crisis y de fabricar fentanilo ilegal que llega a su país. Sin embargo, se equivocan. Aquí hay un mapa de la DEA que explica cómo el fentanilo que llega a Estados Unidos, la mayor parte, llega directamente a sus puertos desde Canadá. Solo 1/3 de esa droga proviene de México. Además, parte de los precursores del fentanilo llegan a México desde Estados Unidos. Pero los políticos y conductores de radio y televisión más racistas incluso señalan que los migrantes indocumentados son los que introducen el fentanilo a su país. Indignante. Una encuesta de NPR Ipsos de septiembre de 2022 encontró que 39%, aquí lo vemos en la pantalla, de los estadounidenses y 60% de los republicanos creen que la mayor parte del fentanilo que ingresa a Estados Unidos es introducido de contrabando por inmigrantes no autorizados que cruzan la frontera ilegalmente. Todo esto es falso. En realidad, el fentanilo es pasado de contrabando por la frontera mayoritariamente por ciudadanos estadounidenses, para consumidores que son ciudadanos estadounidenses casi en su totalidad. Así lo muestran las estadísticas oficiales sobre detenidos en Estados Unidos. En 2021, el 86% de los detenidos por tráfico y venta de fentanilo fueron ciudadanos estadounidenses. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿dónde están los cárteles estadounidenses que contrabandean, distribuyen y venden fentanilo y otras drogas? ¿Qué se hace en contra de ellos? De eso no habla el Departamento de Estado.
Debido al uso político del tema y los riesgos que conlleva la expansión de su consumo, es interesante la propuesta del jefe del Ejecutivo Federal de que se prohíba el uso de fentanilo en México. Sin embargo, se desató una campaña para cuestionarla y desestimarla en la prensa nacional e internacional, columnistas y conductores de noticias. A ellos se sumaron Reforma, The Washington Post, Sergio Sarmiento, Jorge Fernández Menéndez, Alejandro Hope, Carlos Marín y otros. Ahora, estas personas, periodistas y medios de comunicación, son expertos en dolor y en analgésicos, para desacreditar lo dicho por el presidente López Obrador, nada más. Sobran calificativos en las columnas periodísticas y en los comentarios que hacen en radio y televisión hacia el mandatario, y faltan argumentos de fondo contra la propuesta. Dicen que solo que el fentanilo es el único que se puede tratar el dolor crónico severo. Eso lo escribe Sergio Sarmiento, experto en dolor. Que en vez de fentanilo, el presidente quiere recetar raíz de jengibre. Publica la editorial de Reforma, Templo Mayor. Fernández Menéndez señala que la prohibición no es la solución para frenar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos y que no debe verse como una droga de consumo ilegal, como le explicamos. Por su parte, Alejandro Hope sostiene que el gobierno es prohibicionista. ¿Se acuerdan que este señor Alejandro Hope fue uno de los mayores críticos con la prohibición de los vapeadores, pese a demostrar el grave daño a la salud que causa? En fin, Carlos Marín se preguntó ¿qué pasará si la Administración Federal detecta adictos a los antibióticos? ¿Prohibirá la penicilina?, se preguntó. Bueno, esto ya ni como chiste, la verdad. El periódico El Universal llegó al grado de amañar las cifras para golpearle al gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no produce fentanilo y que hay muy poco consumo. Pero el 16 de marzo, un día después del anuncio de que se conformará este grupo de expertos para ver la viabilidad de la propuesta, publicó Registra CDMX consumo de fentanilo, en la que consigna engañosamente que cada día de 2022 se registraron 259 consumidores de fentanilo mayores de 15 años. Es decir, 94.535 consumidores este año. Pero esta información es falsa. El gobierno de la Ciudad de México solo tiene registradas 259 personas que consumen una dosis diaria de fentanilo durante el año, no como dice El Universal, y no todos lo hacen de forma ilegal. En fin, hasta aquí con los expertos del fentanilo y el dolor crónico, pero vamos a otro. Las mentiras y muestras de humor involuntario de los conservadores frente a la concentración del 18 de marzo. El pasado 18 de marzo, en la conmemoración de los 85 años de la expropiación petrolera en el Zócalo capitalino, corazón político y cultural de México, hoy epicentro de la transformación, unos 500,000 personas celebraron nuestra soberanía nacional junto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Fue una verdadera fiesta popular. ¿Podemos poner el video? Petrolera fue apoyada por la mayoría del pueblo. En las fotos de la época se advierte la presencia mayoritaria de gente humilde, hombres y mujeres indígenas, campesinos, obreros, maestros, empleados e integrantes de la clase media baja. Solo con el apoyo de las mayorías se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios. No aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías. ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Bueno, solo decir que estas imágenes impresionantes de la marcha del 18 de marzo me recordaron a un tuit que escribió Damián Alcázar, que llenar el Zócalo pasó de moda. Lo de hoy es llenar la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a seguir. Esto que pasó el 18 de marzo, pues a la oposición no le gustó. Y como siempre difundió mentiras, como siempre ocurre. Muy temprano se levantó Pedro Ferriz a publicar ese día que hubo rituales de los brujos de Palacio para invocar entidades oscuras. Ya hay que decirle que ni como chiste queda. Luego otra vez publicó otra mentira más tarde diciendo que así había quedado el Zócalo, pero esa es una foto de 2017. Y bueno, luego, con ayuda de las cuentas que utiliza la oposición para inflar tendencias, comenzaron las acusaciones de acarreo y pago a los asistentes de la concentración. Sin embargo, como es de esperarse, la verdad siempre sale a la luz. Mire este ejemplo. Esta publicación en la que denuncian que se le estaría pagando a la gente para asistir al Zócalo, pues es falsa. Es falsa esa afirmación, pero la foto corresponde a la marcha del INE el pasado 13 de noviembre de 2022 y muestra a una señora efectivamente pagando dinero a los asistentes. La foto fue publicada por uno de los convocantes a la marcha, a esa movilización que defiende a los oligarcas. Su nombre, Fernando Belauzarán. Están acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y bueno, ya vimos que solitos se exhiben. Más tarde, miembros de la oposición como Guillermo Sheridan, Chumel Torres, Sandra Cuevas, Fernando Belauzarán, nuevamente, Pascal Beltrán del Río, entre otros, publicaron una foto de un evento del 1 de diciembre de 2019 en la que aparece en primera fila el expresidente José Mujica y los hijos del presidente. La usaron como si fuera del sábado pasado por la conmemoración de la expropiación petrolera para acusar incongruencia del presidente y sus allegados. Bueno, pese a toda esta guerra sucia que disipan en redes y en medios de comunicación, existe otro lado que la oposición no ve. Es el otro lado de la pantalla del celular, la calle. Y ahí, a ras de suelo, se demuestra de cómo el pueblo de México ya no se deja engañar. Es un pueblo consciente y educado políticamente que toma decisiones y hace valer sus derechos. Veamos ahora algunos asistentes a la concentración del sábado. Venimos a dar el apoyo al señor presidente de la República y también al secretario de Explotación Petrolera. ¿Qué piensa usted de la política energética del presidente López Obrador? Es muy positivo porque nos ayuda a bajar los precios de la luz, del gas, de las gasolinas, de los díseles, de muchas cosas. ¿Está de acuerdo con que se esté apoyando a Pemex para que ya no tenga pérdidas? ¿Le parece que está bien lo que está haciendo con Pemex el presidente? Yo creo que esa es la mejor inversión para el país, para toda la sociedad mexicana. Oye, ¿y cómo vino usted? ¿Lo invitaron? ¿Lo obligaron a venir? No, voluntariamente vine a apoyar esta marcha. Le agradezco muchísimo. ¿Qué están haciendo aquí el día de hoy? Apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación. ¿Qué opinas de lo que se conmemora el día de hoy? La expropiación petrolera, que nunca debió haber sido privatizada como la privatizó el Partido Revolucionario Institucional. Buenas tardes, ¿qué está haciendo aquí el día de hoy? Estamos haciendo asistencia al llamado del señor presidente de la República para conmemorar un año más de la expropiación petrolera que se hizo en 1938. Venimos aquí a demostrar que estamos unidos, que estamos felices, a celebrar y avisar que no es una cosa chiquita, venimos de muchos estados. Yo vengo de Guerrero. ¿Y los acarrearon como dicen los conservadores? No, realmente de hecho yo soy Nini. Oye, ¿y ustedes son acarreados? ¿Alguien les pagó algo? Sí, Andrés Manuel López Obrador me pagó con devolverle la dignidad a los pueblos originarios. Me pagó con las despensas a los ancianos, a las personas de la tercera edad, a los niños. Me pagó con todo lo que hace para México. Me pagó con cómo defiende a nuestro país. Es un presidente que tiene los pantalones bien puestos a tener amor propio, a defender a nuestro país, a estar súper orgullosos. Con eso me pagaron. ¿Y hoy por qué se están manifestando o qué es lo que están defendiendo hoy? La reforma al INE, al IFE, la reforma a la Suprema Corte de Justicia, son corruptísimos, no defienden al pueblo. Lo que dijo Murayama, el pueblo no existe, pues el pueblo sí existe y estamos con AMLO y nadie nos paga más que AMLO con todo su amor por nosotros. Oye, ya va a empezar a llover, aún así
Venimos de Guayaquil, Ecuador, ¿eh? Órale, ¿y se vinieron específicamente para la marcha? No venimos específicamente. Venimos a pasear y a conocer. De vacaciones, pero vemos la oportunidad de la convocatoria que hizo el presidente y vemos todo este entusiasmo, el llamado del presidente, y el pueblo es convocado, el pueblo asiste sin ser acarreado, sino por convicción, por voluntad, porque ha visto un cambio en México en las políticas internas y externas. Ha sido más claro. La oposición que no somos iguales, nosotros no somos acarreados, no nos pagan, venimos por convicción y venimos por amor, no porque nos paguen como ellos que tengo que ganar un chingo de gente que no sabían de a qué venía. Nosotros sabemos a qué venimos, a celebrar la expropiación petrolera y a decirle al presidente que lo amamos, porque él, como los héroes que nos dieron patria, vino a rescatarla. Bueno, esas son las muestras. Todavía no acabo. Una avalancha de personajes. Para concluir esto, una avalancha de personajes se han pronunciado que en esta marcha sobre la efigie de la ministra Norma Piña. Y han condenado que hayan quemado su figura. Hablan de violencia de género, de amenazas, de poner en riesgo a la ministra. El presidente ha señalado que se puede hacer crítica de las mujeres y de los hombres que se dedican a la política, pero sin llegar al extremo de la violencia verbal, simbólica y mucho menos física. Este movimiento ha sido y seguirá siendo pacífico, afirmó el mandatario. Cuando ha aparecido la efigie del presidente en la marcha en defensa del INE, como vemos aquí en pantalla, o estas otras figuras y dibujos, pues nadie ha dicho nada. Aquí vemos en otra imagen cómo queman una efigie del presidente en el Zócalo durante una marcha feminista. Pero en ninguno de esos casos, en ninguno, nadie dijo nada, ni hubo condenas, ni debates, tampoco hubo críticas unánimes, ni protestas de conductores. Pero ahí la dejamos, sin antes mostrar este video que hacemos en colaboración con Infodemia sobre los mensajes de odio de la derecha y de los medios contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A pesar del nivel que alcanzan, de la violencia verbal que alcanzan, luego se quejan de que no hay libertad de expresión, pero pueden decir lo que quieran. De este lado, nadie se escandaliza ni censura. El odio genera desinformación. El odio busca estigmatizar a los adversarios y reducirlos a categorías infrahumanas. El famoso peligro para México, utilizado en 2006 contra Andrés Manuel López Obrador, ha sido sustituido por el catálogo del discurso de odio. 1. Llamados a la eliminación. Actores de la oposición han hecho llamados a la violencia, como el del historiador Francisco Martín Moreno, quien en octubre de 2020, en una entrevista con Pedro Ferriz de Con, aseguró que quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino. Pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro. O el publirelacionista Carlos Alasraqui, quien en uno de sus espacios dirigió una carta a la mitad del país, a los que odian a Andrés y a la mentada 4T. También Gilberto Lozano, líder de Frena, ha aparecido en redes sociales en un video donde se le ve sosteniendo una cabeza falsa del presidente López Obrador sobre una charola. El expresidente Vicente Fox es otro personaje que ha hecho llamados al exterminio. El 9 de febrero de 2023 publicó un tuit con una imagen que contiene el siguiente mensaje: esterilización para perros, gatos y fans de AMLO. 2. Clasismo y racismo. En Twitter, personajes visibles de la derecha han discriminado a sus opositores por considerarlos de una clase social inferior, refiriéndose incluso a cartones que hacen alusión a razas de perros o viajes en aerolíneas de bajo costo. Otro ataque clasista constante es el que asegura que los simpatizantes de la Cuarta Transformación son pobres, flojos o no trabajan. Por ejemplo, se publican textos maniqueos para caricaturizar la frase del pueblo bueno, con categorías racistas. Guillermo Sheridan escribió que el mexicano es violento, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario, golpea a sus hijos y a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasa los altos, evade impuestos, compra y vende piratería. ¡Sitio de Macuspana, batarrajada! 3. Misoginia. La mayor violencia política por razones de género se ha ejercido contra mujeres destacadas de la Cuarta Transformación, que han sido víctimas de ataques de odio. Sin considerar su trayectoria en la política o el ejercicio de su labor en la administración pública, las han disminuido calificándolas de florero, títeres, sometidas e incluso se les ha descalificado por su aspecto físico. 4. Superioridad intelectual. Para fortalecer su posición, la derecha ha repetido constantemente que los electores y simpatizantes de la Cuarta Transformación son perrada, corriente, ignorante y sin educación.
Incluso los califican como una secta. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Primera fila. A ver hasta dónde llegamos. Ahora, adelante. La primera fila. La primera fila porque es sorteo, ¿no? Bueno. Buenos días, presidente. Beatriz Contreras Castillo, de Revista Polemón. Bueno, en los últimos días ha estado usted denunciando este informe que emitieron en el Departamento de Estados Unidos, el cual pues se ha hecho crítica, y también señalaron en este informe, entre muchas otras naciones, a Cuba, y dijeron que violaban los derechos humanos. Aquí lo que sorprende es que pues el bloqueo a Cuba es en sí mismo una violación a los derechos humanos del pueblo cubano, y que afecta a la economía de millones de personas que viven en la isla. Un bloqueo que, por cierto, ahora también ha roto estas barreras y ha traspasado también a lo digital. En Cuba no pueden abrir muchas aplicaciones y no pueden pues acceder a muchos espacios que existen en Internet, no por un impedimento del gobierno cubano, sino por las corporaciones de estas aplicaciones, que no permiten que sean abiertas o que se descarguen en estos puntos. ¿Qué piensa de que este informe de Estados Unidos, por un lado, condena pues estas supuestas violaciones a derechos humanos, sobre todo en países con gobiernos progresistas, pero que omite condenar actos como el bloqueo a Cuba y demás agresiones que se han dado en la isla? Bueno, ya hablé sobre eso. Solo comentar que hay mucha hipocresía en todo esto. Y yo creo que aplica la frase bíblica de que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ya hemos hablado bastante sobre este tema. Desde luego estamos en contra del bloqueo a Cuba. Lo consideramos una flagrante violación a los derechos humanos. Washington decía que ninguna nación podía valerse del infortunio de otros pueblos. Ningún pueblo está autorizado a sojuzgar a otro pueblo. Pero es un doble discurso, es una doble moral, mucho engaño, mucha mentira, muchas falsedades, muchas calumnias. Es una etapa decadente en algunos países. ¿Y algún mensaje que le pueda dar al pueblo cubano respecto a esto también? De que vamos a estar siempre nosotros con ellos, somos hermanos latinoamericanos y no vamos a permitir que se siga con esa estrategia perversa de bloquear a Cuba para que su pueblo se rebele en contra de su gobierno. Nada más que el pueblo de Cuba ha demostrado ser un pueblo digno. Yo lo he propuesto para que pase a formar parte de un pueblo considerado digno y patriota, que forme parte del patrimonio de la humanidad, por su humanismo y dignidad, por su resistencia. Porque imagínense, más de 60 años. Podemos estar de acuerdo o no, pero han sabido hacer valer su independencia, su soberanía, muy cerca de una nación poderosa. Y ojalá y cambie la política en Estados Unidos, porque es obsoleta esa política exterior. Todavía se inspira en lo que se conoció como el destino manifiesto, de que había un grupo, una población que por mandato divino podía dominar a los pueblos. Y luego viene la doctrina Monroe, América para los americanos, desde el enunciado principal. América es un país, no es un continente. Y considerar a todos los países del continente como colonias. Y hubo un tiempo que invadían y quitaban y ponían presidentes a su antojo. México ha tenido una política exterior basada en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Y eso está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Y siempre México ha actuado de manera consecuente. Lo hizo cuando el presidente Cárdenas aquí se le dio asilo, refugio a perseguidos durante la guerra civil en España. Aquí se protegió a miembros de la comunidad judía, también con Lázaro Cárdenas. México, Gilberto Bosque, gran embajador mexicano, ejemplo de lo que tiene que ser un buen diplomático. México fue el único país que no rompió relaciones con Cuba y no aceptó, votó en contra de que se expulsara de la OEA a Cuba. El único país. Y ahí está la OEA, es la misma, dependiendo del departamentito, del Departamento de Estado, ayudándoles en toda su politiquería que aplican en países de América Latina, del Caribe y de otras partes del mundo. Papel de México, cuando la represión en Chile, cuando el golpe de Estado en contra de ese gran presidente, Salvador Allende. Este año se cumplen 50 años del golpe y del asesinato del presidente Allende, sea un atentado directo o una decisión
que él tomó para no entregarse a los fascistas que llevaron a cabo el golpe. ¿Cuántos chilenos llegaron a México y se les dio asilo? Y lo mismo en ese tiempo de las dictaduras en el Cono Sur. ¿Cuántos argentinos? ¿Cuántos uruguayos? ¿Cuántos bolivianos? Ecuatorianos. México, siempre solidario, fraterno, haciendo valer su soberanía. Todo esto se fue perdiendo en los últimos tiempos porque se sometieron los presidentes a los designios del extranjero. Y subrayo, no de todo el gobierno estadounidense. Hay un grupo que yo creo que está ahí, sean demócratas o sean republicanos los que gobiernan. Ahí están siempre, un aparatito del departamento, con sus agencias. De ahí hacen política y de ahí se ponen de acuerdo con Claudio X González y con Denise Dresser y con Sarucán y el grupo de internacionalistas que tienen tomado la fundación, el Instituto Wilson en Washington. Una vez fui allá, fui 2 veces. Una vez llego ahí, puro conservador, defensores de las privatizaciones. Bueno, creo que ese instituto está financiado por corporaciones económicas. Ya la última vez que fui dije, no regreso, porque me tocó ir cuando estaban por aprobarse las reformas llamadas estructurales, la reforma energética, y lanzados en contra. Y se supone que son los tanques de pensamiento, es la intelectualidad. Pues sí, es una intelectualidad conservadora al servicio de las corporaciones económicas y del poder político. Pero bueno, vamos nosotros a continuar manteniendo buenas relaciones con el gobierno, pero no vamos a permitir que se ofenda a México ni que se ofenda al gobierno. ¿Cómo es eso de que torturamos? A ver, las pruebas. ¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que hacía García Luna o Cerón? Y ellos callaban. ¿Cómo es eso de que hay masacres? ¿Cuáles? Ahora les vamos a mostrar a los del departamentito. Pon, de favor, Jesús, la gráfica de letalidad. A ver, ¿qué decían ellos cuando esto sucedía? Pero además, ¿no estaban ellos involucrados en esto? Que me expliquen. Esto es lo que sucedió de 2006 al 2012. Enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y otras corporaciones del Estado contra integrantes de la delincuencia organizada. Aquí están los años. 6, el 7, el 8. Aquí llega Calderón. Si vemos esto, nos da una idea de que no habían enfrentamientos aquí, en el 7, muy pocos. A ver si tenemos la gráfica de homicidios. Presidente, también en lo que encuentra en la gráfica, preguntarle si además de pues ya las varias acciones que ha emprendido su gobierno para, en solidaridad a Cuba y también de la histórica relación que ha tenido México, que ya comentaba anteriormente, ¿su gobierno va a tener alguna medida en específico para seguir denunciando el bloqueo o para ayudar al pueblo cubano? Sí, lo estamos haciendo, estamos apoyando a Cuba. Es un pueblo muy digno, ya lo dije, y también tiene un gobierno digno. Y no nos piden cosas porque tiene mucha dignidad el pueblo y su gobierno. Pero nosotros, cuando hay cuestiones graves, por ejemplo, cuando la pandemia por el bloqueo se quedan sin oxígeno para los hospitales, ahí intervenimos y enviamos oxígeno. O se incendia recientemente una terminal de petróleo y van trabajadores de Pemex y integrantes de las Fuerzas Armadas a ayudar. Y así en otros casos. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero miren, esto es muy importante para los expertos, que los debe de haber de buena fe. Ya hablamos de la manipulación, porque los aturden, los obnubilan con tanta desinformación. Pero miren, este es Fox. Así estaba en homicidios. Apenas un crecimiento del 1.6 en su sexenio. Y de repente imponen a Calderón con el fraude, porque no ganó, y tampoco dijeron nada. Ni los paladines de la democracia de ahora, ni los de allá. De repente entra Calderón y mire, estamos hablando de homicidio. El homicidio, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no se puede ocultar. No hay cifra negra, te tiene que registrar y se da esto. Ahora sí regresamos a la gráfica. ¿Qué hicieron? Declaran la guerra y miren lo que provocan. Esto tiene que ver con las agresiones. En este año, 2011, 1.076 agresiones. 1.076 agresiones. Enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y otras corporaciones con delincuentes en ese año. 1.127 heridos y detenidos. Y miren los muertos, 1.412. Los remataban a los heridos. ¿Cuántos dijeron algo los supuestos defensores de derechos humanos sobre esto? Nunca. Miren lo nuestro, hasta ahora, hasta marzo, la diferencia.
fallecidos, esto es heridos y detenidos, y 103 agresiones. Estos son enfrentamientos, perdón, estos son fallecidos, estos son las agresiones y estos son detenidos y heridos. No hay esta proporción, o sea, 341 es el indicador y acá más 285, más muertos que heridos y detenidos. Entonces, ¿cómo van a hablar a la ligera con propósitos politiqueros de manera tendenciosa y se los vamos a dejar pasar? ¿Qué se creen? Y ya nada más rápidamente, presidente, ahora que mencionaba a estos paladines de la democracia, el Instituto Nacional Electoral en un comunicado informó que Lorenzo Córdoba iba a ir de gira en Estados Unidos. Allá, igual, a los mismos lugares. ¿Qué piensa de eso? Sí, a la OEA. Pues es lo mismo, pertenece a ese mismo grupo, es igual. Presidente, gracias. Iván Saldaña, ¿sí me escuchamos? Todavía no está confirmado. Se está haciendo un análisis a cargo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa. Sí se encontró una persona en Choy, Sinaloa, y se está haciendo el estudio para poder informar si se trata del delincuente que le quitó la vida a los sacerdotes jesuitas en Urique, en Chihuahua. Es la región, es la zona. Si ponen el mapa, porque es Urique, por ahí está Morelos, que también pertenece a Chihuahua, y luego por ahí está El Fuerte y Choy. Están haciendo el estudio, el análisis. Van a ver huellas, van a ver... Sí, para no cometer ningún error. Es cuestión de hacer el análisis. Vamos a informar posiblemente hoy, cuando tengamos ya más elementos. Parece que fue una ejecución. A ver, ayúdenme nada más para buscar Urique. No, pero es Urique, pero baja, súbelo más por ahí. Ahora sí, vamos a buscar a Choy. Ajá, por aquí, ¿verdad? Sí, y aquí está Urique, toda esta zona. Esto es Chihuahua. Ahí busca Morelos, que está en el límite con Sinaloa, y le pones ahí y si aparece, está Choy. Ah, acá está Morelos. Sí, está Morelos. Sí. Morelos todavía es Chihuahua y aquí ya es Sinaloa y Urique está aquí. Es la misma región. Arriba, acá. Ay, ¿por qué Choy? Ah, no, sí, aquí fue el asesinato de los sacerdotes y en Choy fue el cuerpo de esta persona que puede ser que sea el asesino a los sacerdotes. Pero se va a saber hoy. Presidente, buenos días. Iván Saldaña, del Heraldo de México. Sobre este tema, pasaron ya 9 meses. Independientemente de que se confirme la identidad o no de esta persona, pasaron ya 9 meses. Han habido voces críticas dentro, sobre todo de la Iglesia, el Episcopado Mexicano, los jesuitas, que han criticado sobre que pues ya pasaron varios meses y no se había conseguido la detención. Y lo que usted nos comenta también es que probablemente fue una ejecución, no quiere decir que pues fue papel o por actuación de las Fuerzas Armadas. ¿Qué fue lo que dificultó la detención de este personaje, presidente? No, primero porque pues estaba tolerado en la zona, era hasta promotor de un equipo de béisbol. Las autoridades locales de Chihuahua sabían y no se hacía nada. Esa es la verdad. Tan es así que los mismos sacerdotes lo identificaban. Se sabía pues que él operaba y lo hacía con impunidad. Luego pues tenía una red en toda la región. Aquí hay que tener presente que se ha detenido a varios vinculados a este grupo, ya un número 32, y que nunca nos salimos de la zona. Siempre estuvo la Secretaría de la Defensa ahí. ¿Ya no es territorio de esa...? No. Siempre se ha estado ahí, porque no se permite la impunidad. Entonces, desde luego, como otros casos lamentables, no deja de haber, ¿no? La gente que aprovecha, ¿no?, de estas circunstancias dolorosas para sacar raja política, ¿no? Pero nosotros hemos actuado de manera responsable y muy bien la Secretaría de la Defensa, muy bien. Ha estado trabajando ahí permanentemente. Presidente, si me permiten, en esta intervención le planteo 2 temas para dejar el micrófono. La primera pregunta sería: la Casa Blanca y el Departamento de Estado ya rechazaron que se esté llevando el proceso judicial contra el expresidente Donald Trump para intentar frenar su candidatura presidencial. Como usted lo señaló, también negaron que el fentanilo sea un problema de Estados Unidos. ¿Qué responde a esto? Y el segundo planteamiento también es, la segunda pregunta es, ¿se ha advertido
habido por parte del sistema de aguas de la Ciudad de México una crisis en la zona metropolitana, lo que usted incluso señalaba hace unos días del llamado estrés hídrico. ¿Qué acciones podría llevar a cabo la Federación o qué están llevando a cabo para pues llevar una solución pronta, ya que se advierte, incluso Roberto Capuano, que es el asesor del sistema de aguas, señalaba, hemos dado seguimiento en el Heraldo de México de este tema, señalaba que en los próximos meses se va a vivir una crisis mayor porque los niveles del sistema Cutzamala están en niveles bajos históricos. Si nos podría hablar de qué intervención van a tener. Ustedes han tenido intervención en estados como Nuevo León, han ayudado en este tema, en Jalisco con la construcción de presas, en la Ciudad de México, ¿qué se va a hacer? Gracias. Bueno, acerca de lo primero ya hablamos, lo de el expresidente Donald Trump, él mismo declaró de que lo iban a detener, y yo lo que expresé que consideraba que no debían utilizar asuntos de carácter judicial con propósitos políticos. Yo padecí de un desafuero con propósitos políticos. Lo voy a recordar por los jóvenes, breve. No querían los conservadores que yo apareciera en la boleta, que yo fuese candidato, sí, que fuese candidato a la presidencia, y era yo jefe de gobierno. Entonces me fabricaron un delito, esto en contubernio con la Corte, el presidente de la República, Vicente Fox, el presidente de la Suprema Corte, el nieto del gran escritor Mariano Azuela. Les recomiendo la novela del doctor Azuela, Los de Abajo. Se pusieron de acuerdo. El procurador de entonces, Macedo de la Concha, y me destituyeron porque no querían que yo apareciera como candidato. Nada más que el pueblo, que es mucha pieza, me sacó adelante, aunque se unieron como siempre, el PRI y el PAN, y me llevaron al Congreso y ahí me juzgaron y me desaforaron. Entonces yo no puedo permitir que a nadie, ni en México ni en el extranjero, le afecten sus derechos políticos. Lo considero una injusticia, pero además un atentado a la democracia, porque si se tiene un rival, un contrincante, un adversario, pues hay que ganarle en buena lid, y que sea el pueblo el que decida, no la élite económica o política de un país, la llamada sociedad política, con sus aparatos burocráticos. Entonces eso fue lo que planteé, y ya bueno, salen a decir que yo no conozco la Constitución o lo que establecen las leyes de Estados Unidos, que allá, aunque esté alguien juzgado, no pierde sus derechos políticos, como aquí. Sí, pero ¿y el encarcelamiento? Y la campaña de desprestigio que viene aparejada con una acción judicial de ese tipo, que no les comenté que me tocó ir a declarar a la Procuraduría y ya me lo imaginaba y no falló. Voy a declarar a la Procuraduría siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, electo democráticamente por el voto de los ciudadanos, y llego a declarar porque todavía no soy juzgado, soy el jefe de gobierno. Incluso en ese entonces tenía fuero constitucional. Y llego y los de García Luna, del AFI, me escoltan con armas largas. Me ponen en medio y ellos van escoltando. Ahorita, antes que se me olvide, porque esto es importante, lo que le hicieron a Flavio Sosa, también fue García Luna. Con los medios de información, otro montaje. Detienen a Flavio en Oaxaca y va un helicóptero arriba de Televisa o de no sé qué televisora. Todos los medios en cadena, como si llevaran a un peligrosísimo delincuente. Todos esos agravios cometidos en complicidad de autoridades y medios de información. Entonces, pues eso fue lo que opiné sobre este caso. Y lo otro, de que hicieron estallar una bomba para destruir el gasoducto de Rusia a Europa, pues fue un reportaje de un periodista estadounidense. Pero hay otras cosas, porque vamos a aprovechar el tiempo, ya se me está pasando. No, antes de eso, Assange, ahí lo tienen, preso, estos que se rasgan las vestiduras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Assange, que lo que hizo fue dar a conocer información, igual que como actuó el New York Times, dar a conocer información que se filtró del gobierno de Estados Unidos. Y Assange, ahí lo tienen, injustamente encarcelado. Y el New York Times no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Ahí se los dejo de tarea. Y acerca del agua, ya estamos ayudando precisamente la Secretaría de Defensa, que hicieron trabajos de exploración
de perforación de pozos de agua para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Tienen agua en esos pozos y ya se está buscando la comunicación, o mejor dicho, ya hay comunicación y hay coordinación, pero se está buscando resolver cómo se utiliza esa agua para mejorar el abasto de agua en la Ciudad de México. Eso ya se está llevando a cabo. A ver, y que aproveche también el general para informarles que se tomó la decisión en la Secretaría de la Defensa también de bombardear aquí en el valle, cerca, nubes para provocar lluvia. A ver, por favor. Sí, de la coordinación que se llevó a cabo para poder establecer cómo llevar el agua de lo del AIFA hacia la Ciudad de México, ya se está trabajando con Conagua y de ahí se generó otra idea, tomando en consideración que tenemos un avión con todo el equipamiento para bombardear nubes y que trabaja normalmente en la parte norte de nuestro país, ahorita está con Baja California. Se vio con Conagua si podíamos apoyar con ese avión en la parte que requiriesen para poder hacer llover. Ya lo vimos con ellos, con sus técnicos, las condiciones que se tienen en el área de Cutzamala son muy buenas porque hay humedad, hay nubosidad. Entonces ya estamos ya trabajando con ellos, ya determinando las fechas en que haremos esos bombardeos. Estará desde este mes, marzo, abril y mayo, realizándose el bombardeo de nubes en el área que ellos nos van a determinar y que va a llevar como consecuencia a que las presas de toda esa parte del Cutzamala puedan cargarse con el agua suficiente y coadyuvar en ese problema que se tiene del agua. De los pozos ya ahorita se está trabajando, están viendo cómo hacer esa conexión, cómo llevar esa agua, ya están avanzados. Ya tenía Conagua ya había establecido desde el momento en que se perforaron los pozos una opción de llegar a usar esa agua que se tenía en demasía ahí en lo que fue las perforaciones de los pozos del AIFA. Ya lo tenían ellos como referencia, como un agua que podían emplear en algún momento y ya tienen adelantado cómo hacer esa operación. Bueno, miren, nada más comentarles que la jefa de gobierno está aplicada, haciendo su trabajo. Desde hace más de 15 días está trabajando en esto, para que la gente de la ciudad sepa que se está atendiendo este tema, este asunto, y que no se convierta en algo crítico. Vamos a estar todos apoyando. También les ofrezco que mañana no expongamos nada y es puras preguntas, ¿de acuerdo? Y no, porque no avanzamos hoy, sí. Vamos a dejar a los 4 compañeros, nada más 4, pero mañana vamos a tener 2 horas. 2 horas, sí, 4, y ya después nos vamos sin. No, pero vengo yo, sí, yo te contesto, sí, ya sé por dónde viene, o sea, si es el proceso, ya, Sí, yo te contesto, sin ningún problema. Nos vemos entonces mañana, y solo los 4.